Me subí al coche de mi marido y encontré un tubo de lubricante personal en la guantera. No dije ni una palabra, simplemente cerré el compartimento con cuidado y volví a casa como si nada hubiera pasado. Pero lo que hice después obligó a nuestros vecinos a llamar a los bomberos de emergencia. Estoy tan contenta de que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, por favor, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde ha viajado mi historia de venganza. Me senté en la mesa de la cocina. El silencio en la casa era tan denso como la niebla de la mañana. Un silencio que se había convertido en un huésped constante e indeseado. El viejo reloj de pared, un regalo de boda de mi difunta madre, marcaba el tiempo con un ritmo implacable y acusador. Cada tic-tac era un doloroso recordatorio de una vida que empezaba a sospechar que era una hermosa y meticulosamente elaborada mentira. Mi marido, Francisco Javier, aunque todos le llamaban Paco, acababa de regresar de una de sus innumerables cenas de negocios. No parecía simplemente agotado, sino atormentado, como si cargara con el peso de un secreto demasiado pesado de soportar. Su rostro era un mapa de fatiga y culpa con arrugas alrededor de los ojos y la boca que nunca antes habían estado allí. Tiró su chaqueta sobre el sofá, con un cansancio que parecía teatral, se aflojó la corbata como si fuera una soga de la que estaba desesperado por escapar y se desplomó en la cama. Los muelles familiares gimieron bajo su peso sin siquiera molestarse en ducharse. El débil aroma de su caro perfume flotaba en el aire, pero estaba mezclado con una nueva fragancia ajena, un dulce perfume floral que se sentía como una intrusión, una descarada confesión de una vida que yo no sabía que él estaba viviendo. Unos minutos más tarde, el suave zumbido de sus ronquidos llenó la casa. Un sonido que una vez me reconfortó, pero que ahora se sentía como una nana burlona, una nana para una tonta. Me levanté moviéndome con la gracia silenciosa y practicada de una esposa de 40 años y comencé a recoger el desorden que había dejado en el salón. Su chaqueta, su cartera, su teléfono móvil, su viejo portátil. La pantalla del teléfono aún estaba encendida. Un nuevo correo electrónico brillaba como un presagio siniestro. Fruncí el ceño. Paco nunca usaba el correo electrónico. Siempre decía: María Nieves, toda esta tecnología es demasiado complicada. Prefiero hacer una llamada. Pero ahora un correo electrónico. Estaba allí a la vista. Un fantasma digital de una vida que yo no sabía que él estaba llevando. Por una curiosidad mórbida, que se sentía tanto equivocada como necesaria, lo abrí. El mensaje era corto, apenas un puñado de palabras que destrozarían mi mundo. Estuviste increíble esta noche, papá. Seguido de un corazón rojo. Un símbolo de afecto que atravesó mi propio corazón con un dolor frío y agudo. Me quedé paralizada como si alguien me hubiera abofeteado. El mundo digital era un espejo cruel que reflejaba una verdad que tenía demasiado miedo de ver. Papá. La palabra resonó en mi mente. ¿Quién le llamaba así? Y en un tono tan íntimo y afectuoso, deslicé hacia abajo con el pulgar temblando, buscando más pistas. Pero no había nada. Solo una dirección de correo electrónico extraña, un revoltijo de caracteres sin sentido que no ofrecía respuestas, solo más preguntas. Un escalofrío me recorrió, no de frío, sino de un miedo profundo que me caló hasta los huesos. Se sentía como un viento frío entrando por una grieta en la puerta de mi vida, revelando una cámara secreta que nunca supe que existía. Eché un vistazo al dormitorio y vi a Paco darse la vuelta con un ronquido entrecortado. Su rostro estaba tranquilo y en paz, un contraste marcado e irritante con la tormenta que rugía dentro de mí. Mi corazón latía como el de un ladrón, un latido frenético y culpable. Rápidamente volví a colocar el teléfono, mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Continué limpiando, pero mis movimientos ahora eran mecánicos robóticos. Recogí su ropa sucia para llevarla a la lavandería. Al revisar los bolsillos de sus pantalones sentí un papel doblado crujiente y nuevo. Era un recibo de un asador elegante en Toledo, fechado esa misma noche. Fruncí el ceño. Toledo me había dicho que se reuniría con sus socios en Barcelona. Una risa amarga y pequeña escapó de mis labios. Paco odiaba conducir hasta Barcelona. Toledo, por otro lado, estaba a solo 45 minutos de Madrid, donde vivíamos. Era un lugar al que íbamos cuando éramos jóvenes, cuando todo era más simple. Pero ¿con quién había cenado en Toledo mientras me mentía sobre estar en Barcelona? El recibo mostraba una mesa para dos, una botella cara de Ribera del Duero, un vino que me había comprado para nuestro 10º aniversario, un vino que nunca había olvidado, y platos principales de solomillo y pasta.
Intenté recordar la última vez que Paco me llevó a un lugar así. Tal vez hace 10 años cuando abrí mi primera pastelería. Era un recuerdo grabado en mi mente. La luz parpadeante de las velas, su sonrisa orgullosa, la forma en que brindó por mi éxito. Ahora ese recuerdo era una mentira, una fotografía descolorida en un álbum de engaños. Saqué mi propio teléfono y con una determinación silenciosa tomé una foto del recibo y del correo electrónico. No quería creerlo, pero la intuición de una mujer, la intuición de una esposa de 40 años, es un conocimiento profundo y primitivo. Algo estaba pasando y tenía que descubrir qué era. Mis manos temblaban no solo de ira, sino de un profundo terror existencial. Me sentía como si estuviera parada al borde de un precipicio a punto de presenciar el colapso espectacular de toda mi vida. Fui al garaje. El viejo SUV de Paco todavía estaba tibio, el aire espeso con el olor a gasolina y ese débil perfume dulce de su ropa. Abrí la puerta, un pequeño y frío temor me apretó el estómago. Encendí la linterna de mi teléfono y revisé cada rincón del asiento del conductor. No había nada fuera de lo común, solo algunas monedas sueltas y una botella de agua vacía. Pero cuando metí la mano en la guantera del lado del pasajero, mis dedos rozaron algo de plástico y resbaladizo. Lo saqué y mi corazón casi se detuvo. Un tubo de lubricante personal usado con residuos secos en la tapa, una prueba pegajosa y condenatoria. Me quedé allí en el garaje oscuro mirándolo como si fuera un secreto sucio, una manifestación tangible de mis peores temores. Paco y yo no habíamos sido íntimos en años. Siempre decía que estaba cansado, que la edad había agotado su deseo. Entonces, ¿para qué era este lubricante? La pregunta resonó en mi mente, cada sílaba un martillazo a mi frágil realidad. Me sentí paralizada, pero mantuve la cabeza clara. Un instinto de supervivencia se activó. Lo volví a colocar exactamente donde lo había encontrado. Me limpié las manos con una servilleta frotándolas hasta dejarlas en carne viva, como si temiera que la traición dejara una marca permanente en mi piel. Continué buscando esta vez con más cuidado, más metódicamente. Debajo del asiento trasero encontré algunas servilletas arrugadas empapadas en un dulce perfume floral que no era de hombre y no era mi suave y familiar fragancia de rosas. El aroma era ajeno desafiante, un grito vulgar y fuerte de infidelidad en el santuario silencioso de nuestro garaje. Tomé fotos de todo el lubricante, las servilletas, como si pudiera capturar el olor en una imagen. Cerré el coche y volví adentro el peso de la evidencia presionándome más pesado que cualquier saco de harina que hubiera levantado. Me senté en la mesa de la cocina, mis manos temblando incontrolablemente, mientras volvía a tomar el teléfono de Paco. A estas alturas estaba casi segura de que me estaba engañando. Revisé sus mensajes, pero solo había chats de trabajo fríos y secos como un paisaje desértico. Su bandeja de entrada estaba vacía excepto por ese extraño correo electrónico. Revisé las carpetas de enviados y borradores. Nada. Todo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto, sospechosamente, como si hubiera borrado cada rastro de su engaño. Un maestro de las mentiras, pensé con amargura. Mi rabia era ahora una piedra fría y dura en mi pecho y una nueva emoción más peligrosa comenzó a agitarse dentro de mí. Un deseo de verdad, una necesidad de exponer la mentira sin importar el costo. A la mañana siguiente, justo cuando el sol salía y la suave luz se filtraba a través de las cortinas de la ventana, yo ya estaba despierta, un fantasma en mi propia casa. La imagen del lubricante, el recibo del restaurante y ese correo electrónico no dejaban de dar vueltas en mi cabeza un carrusel venenoso de dudas. Estaba en la cocina, mis manos ocupadas, pero mi mente era un torbellino frenético. Preparé un desayuno sencillo, 2 huevos fritos, unas tostadas y una taza del café solo y fuerte que le gustaba a Paco. Apenas había dormido en toda la noche. Paco bajó con aspecto cansado, el pelo revuelto y los ojos aún somnolientos. Se sentó a la mesa, agarró su taza de café, tomó un sorbo y la dejó a medio llenar. «Tengo una reunión importante hoy», dijo con voz ronca una frase ensayada que había usado innumerables veces antes sin mirarme a los ojos. «Seguro que llegaré tarde a casa». Era tan bueno en esto, pensé. Las mentiras fáciles, el tono casual. Me heló la sangre. Asentí con una sonrisa forzada, aunque todo lo que quería hacer era gritar «¿Dónde es la reunión? ¿Con quién? ¿En Toledo otra vez?» Pero me contuve, mi rabia era un fuego silencioso y simplemente respondí «Está bien, ten cuidado». Se levantó, me dio una palmadita ligera en el hombro, un gesto que se sentía más como una idea de último momento que como una señal de afecto, y se fue.
La puerta se cerró dejando la cocina en silencio y a mí con una sospecha que estaba creciendo hasta convertirse en una certeza monstruosa. Limpié la mesa y lavé los platos uno por uno. El ritmo de la tarea era un pequeño ancla en la tormenta de mis emociones. No podía quedarme allí inventando teorías. Necesitaba la verdad, pruebas concretas. Tomé mi teléfono y busqué el número de Encarnación, a quien todos llamaban Encarni. Era una amiga de hace años que me había ayudado tanto cuando abrí la pastelería por primera vez. Una vez me había contado sobre un buen investigador privado que se especializaba en casos de infidelidad. María Nieves, si alguna vez lo necesitas, puedo darte el número de Tomás, me había dicho. Es muy discreto y confiable. Nunca pensé que necesitaría llamarlo, pero ahora no tenía otra opción. Marqué su número, mi voz temblando cada timbre era un redoble de tambor de mi creciente ansiedad. Hola, Encarni. ¿Puedes ayudarme a ponerme en contacto con Tomás? Lo necesito. Hubo un silencio de unos segundos, una pausa que hablaba volúmenes antes de responder. María Nieves, ¿qué está pasando? ¿Paco hizo algo? Suspiré sin querer entrar en detalles por teléfono, mi orgullo magullado y en carne viva. Solo necesito saber la verdad. ¿Puedes ayudarme? Encarni, una mujer de pocas palabras, pero de profunda intuición, aceptó de inmediato. Solo una hora después recibí un mensaje de Tomás pidiéndome que nos reuniéramos al mediodía en un pequeño café del centro. Señora Cano, por favor, no se preocupe. La ayudaré, escribió. El mensaje era corto, pero fue suficiente para darme un pequeño alivio, un salvavidas en un mar de engaños. Al mediodía fui al café, un lugar diminuto con mesas de madera gastadas y el aroma del café tostado llenando el aire. Un olor que normalmente me reconfortaba, pero que ahora se sentía extrañamente ajeno. Elegí un rincón apartado donde nadie me notaría, una sombra en una habitación llena de luz. Tomás entró, un hombre de mediana edad, bajo y fornido, con una camisa azul claro sencilla y ojos filosóficos que parecían leerlo todo, ver a través de la superficie de las cosas. Le entregué una memoria USB con las fotos que había tomado la noche anterior, el extraño correo electrónico, el recibo del restaurante, el tubo de lubricante y algunas servilletas. Esto es todo lo que tengo, dije, mi voz temblorosa. No estoy segura, pero creo que mi marido me está engañando. Las palabras sabían a ceniza. Tomás asintió revisando cada imagen en su teléfono, su rostro impasible, una fachada profesional que ocultaba los pensamientos que tuviera. Hizo anotaciones cuidadosas en un pequeño cuaderno. Señora Cano, entiendo. Empezaré a seguir al señor Cano esta misma tarde. No se preocupe, le avisaré tan pronto como sea posible. Lo miré tratando de contener las lágrimas que me quemaban los ojos. Gracias, dije suavemente. Solo quiero saber la verdad, sea cual sea. Tomás asintió con una mirada compasiva, un destello de comprensión en sus ojos. Haré todo lo posible. Vaya a casa y no haga nada que despierte sospechas. Salí del café y caminé entre la multitud, pero sentía una soledad que nunca antes había experimentado. 40 años de matrimonio, toda una vida construida sobre una base de confianza que ahora se estaba desmoronando bajo mis pies. Había puesto toda mi confianza en Paco. Siempre creí que era un hombre de familia, alguien que estaría conmigo en cualquier dificultad. Era mi roca, mi ancla. Y ahora aquí estaba contratando a un extraño para seguir a mi propio marido. La ironía era una píldora amarga de tragar. Me sentía como si estuviera en una mala película, un personaje en un drama para el que nunca hice una audición. Los siguientes días fueron una tortura. Cada mañana Paco se iba al trabajo como si nada pasara. Cada noche regresaba tarde con excusas de reuniones y clientes difíciles. Y yo sonreía, asentía, preparaba la cena como la esposa perfecta que había sido durante 4 décadas. Pero por dentro me estaba desmoronando. El tercer día, mientras estaba en la pastelería repasando las facturas de entrega, mi teléfono vibró. Era un mensaje del señor Tomás. Lo abrí, mi corazón latiendo a 1000 por hora, la sangre rugiendo en mis oídos. Era una foto de Paco con la camisa azul claro que solía usar a menudo entrando a un restaurante elegante, tomado de la mano con una mujer. Amplié la imagen y mi corazón se detuvo. Era Alicia, mi nuera. Llevaba un vestido negro ajustado con maquillaje pesado, lápiz labial rojo intenso y el pelo suelto. No parecían suegro y nuera, sino una pareja en una cita. Sus cuerpos se volvían uno hacia el otro, un secreto compartido entre ellos. Me hundí en mi silla, mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono. Alicia. ¿Cómo era esto posible?
En las reuniones familiares, ella y Paco siempre actuaban distantes, apenas se hablaban. Ahora me daba cuenta de que había sido una actuación magistral, una representación para mi beneficio. El señor Tomás envió más fotos. En una estaban sentados en un rincón apartado la mesa decorada con velas y flores. Alicia se inclinaba hacia él sonriendo y Paco brindaba con su copa con una mirada extrañamente tierna. Vi la foto y sentí un dolor aplastante en el pecho. En 40 años nunca lo había visto mirarme así, ni siquiera cuando éramos jóvenes. Cuando yo era esa chica de Sevilla con el pelo largo y una sonrisa radiante, me miraba así una mirada de genuina adoración, de un amor que pensé que era mío. Ahora era de ella. En medio de la noche llegó un video del señor Tomás. El reloj en la pared marcaba las 2 de la madrugada. Me puse los auriculares, un intento desesperado de mantener el secreto contenido y presioné reproducir. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. En el video Alicia se inclinaba cerca del oído de Paco, susurrándole algo que lo hizo reír a carcajadas, un sonido que me era extraño. Su voz sonaba dulce, sus ojos brillaban bajo las luces del restaurante. Luego se levantaron y se fueron, y Paco, siempre el caballero, le abrió la puerta del coche como si fuera una dama y él su amante. Reproduje el video una y otra vez, una tortura autoinfligida. Cada vez se sentía como otra puñalada en el corazón. Alicia, mi nuera, a quien había tratado como a mi propia hija, a quien le había enseñado a hacer el flan tradicional de nuestra familia. Y Paco, el hombre al que le había dado toda mi vida, con quien había construido una familia. ¿Qué estaban haciendo a mis espaldas? ¿A espaldas de Daniel? Las preguntas eran una ola de marea que amenazaba con ahogarme. Guardé todas las fotos y el video en una memoria USB tomando nota de cada detalle, fecha, hora, lugar, incluso el nombre del restaurante. Mis manos trabajaban en piloto automático, pero mi mente estaba en caos. No quería creerlo, no podía creer que Paco y Alicia fueran capaces de algo tan bajo, tan cruel. Pero la evidencia estaba justo frente a mí, innegable, una montaña de pruebas. Me quedé en la pastelería entre bandejas de dulces que olían delicioso, pero sentía como si mi mundo se estuviera desmoronando. Recordé los primeros días del negocio cuando Paco me ayudaba a cargar sacos de harina cuando nos reíamos juntos en esa pequeña cocina, nuestros sueños tan grandes como el cielo. Ahora todo parecía un recuerdo distante, una hermosa mentira que había vivido durante demasiado tiempo. Al 5.º día, el señor Tomás me envió otro mensaje. Señora Cano, le envío más pruebas. Respiré hondo tratando de mantener la calma, pero mis manos temblaban al abrir el mensaje. Apareció una serie de fotos en la pantalla. La primera mostraba a Paco con su camisa gris habitual saliendo de un despacho de abogados cerca de la Plaza Mayor. A su lado estaba Alicia con un vestido de oficina beige, el pelo recogido en una coleta alta y enormes gafas de sol oscuras que casi le cubrían la cara. Un patético intento de anonimato. Caminaban muy cerca, el uno del otro, no como suegros, sino como una pareja. Sus cuerpos eran un testimonio de su vínculo prohibido. En la siguiente foto estaban parados frente a un hotel de 4 estrellas con puertas de cristal reluciente y un letrero dorado. Amplié la imagen buscando desesperadamente alguna señal para negar lo que estaba viendo, pero no había nada. Se veían demasiado naturales, demasiado cómodos juntos, parte de un mundo del que yo no formaba parte. Luego vino un vídeo corto del señor Tomás. Presioné reproducir y mi corazón latió tan fuerte que pensé que estallaría un tambor frenético contra mis costillas. La toma era desde la distancia, pero era lo suficientemente clara para ver a Paco y Alicia en el balcón del 3.er piso del hotel. Su brazo estaba alrededor de su cintura y ella apoyaba la cabeza en su hombro, su largo cabello moviéndose suavemente con el viento. Y luego, como una puñalada, los vi compartir un beso rápido sin intentar esconderse. Fue un beso breve, pero fue suficiente para quemar la última chispa de esperanza que me quedaba. Reproduje el video fotograma por fotograma, cada imagen cavando más profundo en mi alma un descenso lento y agonizante al infierno. La cortina de la habitación se abrió ligeramente y Alicia salió corriendo a abrazar a Paco, su rostro iluminado de felicidad como si fuera una joven enamorada. Me desplomé en la silla, agarrándome al borde de la mesa para no desmoronarme. El señor Tomás escribió: «También alquilaron la habitación para la tarde. Parece que se van a quedar a pasar la noche. Seguiré vigilándolos». Leí el mensaje una y otra vez, mi garganta apretada, como si me estuvieran estrangulando. Solo unas horas antes, Paco me había escrito:
María Nieves, no estaré en casa esta noche. Tengo que reunirme con un posible socio de fuera de la ciudad. Descansa. El tono era dulce y cariñoso tal como había sido durante años, pero ahora sabía que todo era una mentira. Una mentira bien construida. Un posible socio de fuera de la ciudad. No estaba fuera de la ciudad. Estaba aquí en un hotel de 4 estrellas con nuestra propia nuera. Abrí mi disco duro portátil y guardé cuidadosamente cada foto y cada video. Cada vez que presionaba guardar, miraba la imagen como para asegurarme de que no estaba soñando. En el video, la mirada de Paco hacia Alicia era tan tierna. La forma en que le acariciaba el pelo me recordaba la forma en que solía hacerlo conmigo hace más de 30 años. Éramos jóvenes y yo creía que nuestro amor duraría para siempre. Una promesa susurrada bajo un cielo estrellado de Sevilla. Ahora viendo esto, todo lo que veía eran mentiras y traición descarada. Recordé las reuniones familiares, todos sentados alrededor de la mesa, un cuadro de nuestra familia perfecta. Alicia siempre se sentaba lejos de Paco. A veces incluso lo miraba con disgusto. Daniel bromeaba: «Mamá, creo que a Alicia no le cae bien papá. Lo evita como a la peste». Yo también lo creía. Pensaba que simplemente no se llevaban bien, que ella solo estaba tratando de encajar en la familia. Pero ahora entendía que todo había sido una farsa, una danza cuidadosamente coreografiada de engaños. Actuaban demasiado bien frente a mí, frente a Daniel, frente a todo el vecindario. Me sentía como una tonta, una esposa ciega traicionada por 2 traidores justo frente a mis ojos. La gente seguía con sus vidas sin saber lo que estaba pasando en ese balcón del hotel. Pero el señor Tomás había capturado el momento perfecto como un cazador silencioso, una instantánea de mi realidad. Le respondí: «Gracias, por favor siga vigilando. Necesito saberlo todo». Él respondió brevemente: «Lo haré, mantenga la calma». Esa noche regresé a la casa que había sido mi hogar con Paco. Ahora se sentía ajena, un lugar de fantasmas y mentiras. Abrí el cajón de la cómoda y saqué un sobre grueso. Mis manos se movían con una determinación sombría. Imprimí todas las pruebas, fotos de Paco y Alicia saliendo del despacho de abogados, fotos de ellos, entrando al hotel, fotos de ellos en el balcón y cada fotograma del video. Las organicé cuidadosamente, sellé el sobre y lo escondí en el fondo del cajón debajo de viejas fotos familiares. Miré una foto de los 4, Paco, Alicia, Daniel y yo, en la fiesta de cumpleaños de Daniel hace unos años. Alicia estaba sonriendo, abrazando a Daniel con fuerza, mientras Paco estaba a mi lado, con su brazo sobre mi hombro, luciendo orgulloso. Ahora, al mirarlo, todo lo que quería era romperlo en pedazos, arrancar la imagen de sus rostros sonrientes de mi vida. Al 7º día, el señor Tomás me llamó. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que alguien lo escuchara. Señora Cano, grabé su conversación en el aparcamiento del hotel. Usé equipo especial. Ni siquiera se dieron cuenta. Se lo envío ahora. Mi corazón latía con fuerza, pero simplemente respondí: «Gracias, Tomás». Envíeme el archivo. Minutos después apareció un archivo de audio en mis mensajes. Me puse los auriculares, me senté a la mesa y presioné reproducir. Lo primero que escuché fue la voz de Alicia, fría y ambiciosa, la voz de una extraña. «Papá, date prisa con ese contrato falso. Quiero tener ya toda esa cadena de tiendas. Quiero a esa vieja fuera de la casa». Sentí un golpe en el pecho y apreté el teléfono con fuerza. Luego vino la voz de Paco, profunda y confiada. «No te preocupes por esos papeles. María Nieves no sabe nada. Déjalo en mis manos. Confía demasiado en mí». Se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. No solo me estaban engañando. Estaban planeando quitarme todo lo que había construido. La cadena de pastelerías, todo el sudor, las lágrimas y las noches sin dormir. Horneando cada lote, corriendo por toda la ciudad para hacer entregas y mantener mi reputación. Todo era mío. Paco nunca se ensució las manos en la cocina, nunca trabajó en el mostrador ni firmó contratos con hoteles. Y ahora él y Alicia querían quitármelo todo, echarme de la casa que yo había convertido en un hogar. Casi me derrumbo, pero aún tenía la compostura para copiar el audio en la memoria USB donde guardaba las otras pruebas. Anoté cuidadosamente la hora y el lugar, como tratando de mantenerme firme en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, mientras preparaba café en la pastelería, mi teléfono vibró de nuevo. Tomás envió otro lote de fotos nuevas tomadas con un teleobjetivo. En ellas, Paco y Alicia estaban dentro de su coche con un montón grueso de papeles frente a ellos. Alicia tenía un bolígrafo rojo y estaba marcando el documento con atención.
Paco a su lado asentía y sonreía como si estuviera completamente de acuerdo. Tomás escribió: «Escuché algo. Parece que quieren usar un contacto en la notaría para hacer la transferencia. Investigaré más». Amplié la foto. Podía ver las letras en el papel, aunque no podía leerlas, pero sabía que estos no eran papeles de trabajo normales. Estaban planeando robar todo lo que había trabajado paso a paso. Me senté allí entre las bandejas de dulces que olían tan delicioso, pero sentía como si todo mi mundo se estuviera derrumbando. Reabrí el archivo de audio, me puse los auriculares y escuché cada frase, cada palabra que dijeron. Esa maldita vieja. Así es como me llamaba Alicia. Recordé los días en que ella acababa de unirse a la familia. Cuando le enseñé a hacer arroz, cuando la abracé como a una hija. Pensé que era parte de la familia, que sería la mujer que junto con Daniel construiría un futuro. Y Paco, el hombre al que había amado desde que era una niña en Sevilla, quien juró que estaría conmigo hasta el final. Habían hecho una broma de mí, una tonta que todavía creía en el amor y la familia. Una clienta habitual entró visitación a quien todos llamaban Bisi, que siempre compraba pasteles para sus nietos. «María Nieves, tu pastelería ha estado llena últimamente. Tu cadena de tiendas se está expandiendo. Estoy tan orgullosa de ti», dijo su voz cálida. Forcé una sonrisa y respondí: «Gracias, estoy haciendo todo lo posible». Pero por dentro era un desastre. Me preguntaba qué pensaría si supiera la verdad. ¿Me vería como una mujer fuerte o solo como una tonta traicionada por su marido y su nuera? Envolví los pasteles de Bisi, me despedí en la puerta y me hundí en mi silla, mis manos en la cabeza. Quería llorar, pero no salían lágrimas. En cambio, una rabia silenciosa ardía dentro de mí como el fuego de un horno lista para encenderse en cualquier momento. Esa noche, durante la cena, me senté frente a Paco en la pequeña cocina bajo la luz amarilla que daba a su rostro un extraño resplandor distorsionado. Comía y hablaba con voz monótona, como si nada estuviera mal, como si el mundo no estuviera a punto de terminar para él. «María Nieves, tengo que firmar unos papeles comerciales importantes esta semana. Tal vez deberías revisarlos. Son complicados». Tomé un trozo de pan y fingí darle un mordisco, pero en mi cabeza solo podía escuchar la voz de Alicia de la grabación. «Papá, date prisa y firma los contratos falsos». Sabía que estaba tanteando el terreno. Quería arrastrarme a su plan sucio. Le di una sonrisa seca, una fachada de una esposa demasiado cansada para discutir y respondí: «Sí, los revisaré más tarde. Estoy cansada ahora». Asintió, tomó un sorbo de vino, mirándome como si nada estuviera mal. Pero sabía que detrás de esa sonrisa había un hombre listo para quitarme todo lo que había construido. Un depredador esperando el momento adecuado para atacar. Paco tomó unas copas más de vino. Su rostro se puso rojo y comenzó a arrastrar las palabras sobre un cliente difícil que había visto ese día. Asentí como si estuviera escuchando, pero por dentro quería gritar: «¿Crees que soy tan estúpida?». Cuando se levantó tambaleándose y se fue al dormitorio, limpié la mesa cada movimiento lento conteniendo la ira que hervía dentro de mí. Se tiró en la cama, roncando fuerte, y dejó las llaves del coche en la mesita de noche brillando bajo la luz tenue, un canto de sirena para mi venganza. Las miré fijamente, mi corazón latiendo en mi pecho. Esta era mi oportunidad, mi momento. Entré al dormitorio lentamente con cuidado de no hacer ruido. Cada paso se sentía como caminar entre el dolor y la determinación, entre el pasado y un nuevo futuro desconocido. Agarré las llaves, las apreté fuerte y fui directamente al garaje. La noche estaba tranquila, silenciosa, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Todo lo que podía escuchar eran los grillos afuera, su canto era una banda sonora para mi furia silenciosa. Encendí la linterna de mi teléfono. La débil luz iluminó el viejo SUV de Paco, un cómplice silencioso en su traición. Abrí la puerta. El olor a gasolina todavía estaba allí mezclado con un extraño perfume dulce. Abrí la guantera entre los asientos y ahí estaba el tubo de lubricante con la tapa suelta y residuos secos en el borde, un monumento a su infidelidad. Lo sostuve en mi mano sintiendo como si estuviera sosteniendo un secreto sucio. Estaba claro que lo habían usado de nuevo, como si fuera una confirmación de que Paco y Alicia todavía estaban jugando su juego secreto, su pequeño baile retorcido. Pero no hice nada con él, no lo toqué, no lo reemplacé con nada, porque había aprendido algo importante en estos días de investigación y dolor. La venganza no necesitaba ser complicada, no necesitaba ser peligrosa, solo necesitaba ser justa. Cerré la guantera, volví a colocar las llaves en su lugar y regresé a la cocina.
Me senté con un cuaderno y comencé a escribir mi plan. Un plan simple pero efectivo. Al día siguiente le dije a Paco por la mañana: tengo que viajar a Valencia mañana para firmar un contrato con un nuevo socio. Seguro que llegaré tarde a casa. ¿Puedes encargarte de la cena? Lo observé por el rabillo del ojo. Levantó la vista sorprendido, pero en sus ojos brillaba algo que no era preocupación. Era alivio. ¿Un contrato grande?, preguntó tomando mi mano con una ternura fingida. No te preocupes, ve tranquila, yo me encargo. Me tomé té. Pero esa chispa en sus ojos, esa ligera curva de sus labios, como si se le hubiera quitado un peso de encima, me atravesó el pecho. Quería que me fuera, y yo sabía exactamente por qué. Sonreí y asentí. Gracias. Te llamaré si regreso tarde. Tomó otro sorbo de café. Luego se levantó diciendo que tenía que llegar temprano a la oficina. Cuando se fue vi que había dejado su teléfono en la mesa y la pantalla se iluminó con una llamada perdida. El nombre que apareció era A.T. Fruncí el ceño. Mi corazón latió con fuerza. Alicia Bermúdez. Estaba segura de que era ella. Antes de que pudiera tocar el teléfono, Paco regresó, lo agarró apresuradamente y apagó la pantalla frente a mí. Lo olvidé, murmuró con una sonrisa forzada, y se fue. Me quedé allí mirando cómo se cerraba la puerta, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Ya ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Ese día trabajé como una máquina, entregando pan, firmando facturas y sonriendo a los clientes. Pero mi mente solo estaba enfocada en Paco y Alicia. No podía dejar que continuaran su farsa a mis espaldas y a las de Daniel. Esa noche fingí estar cansada. Me acosté temprano y le dije a Paco: tengo que levantarme temprano mañana para tomar el autobús, así que me voy a dormir. Asintió, me dio una palmadita en el hombro. Descansa, María Nieves. Ten cuidado en tu viaje mañana. Me acosté y cerré los ojos, pero agucé el oído atenta a cada sonido en la casa. Cerca de la medianoche, cuando los ronquidos de Paco se detuvieron, lo escuché salir de la cama en silencio. La débil luz de su teléfono brillaba en la oscuridad. Salió de la habitación con su teléfono pensando que yo estaba dormida. Me quedé quieta, mi corazón latiendo con fuerza. Luego me levanté lentamente y lo seguí de puntillas. Me escondí detrás de la gruesa cortina del salón y lo vi parado en un rincón oscuro cerca de la ventana. Se puso el teléfono en la oreja y habló en voz baja. Sí, por supuesto. Ven a casa mañana, ya no tendremos que ir a un hotel. María Nieves tiene que salir de la ciudad para firmar un contrato y volverá tarde. Escuché una risita suave del otro lado. La voz dulce de Alicia. Qué bien, papá, por fin podremos relajarnos. Paco se rió respondiendo: sí, ven temprano, te estaré esperando. Me quedé allí detrás de la cortina sintiendo que mi sangre hervía. No solo me estaban engañando, estaban planeando convertir mi casa, el hogar de mi hijo y el mío, en su lugar de encuentro. Volví al dormitorio en silencio, abrí un cajón y saqué la vieja grabadora de Daniel, la que le compré para la universidad para grabar sus clases. Revisé la batería, puse una nueva y encendí la grabación continua. La escondí detrás de la estantería en el dormitorio junto a la cabecera, segura de que capturaría todo. Ajusté cuidadosamente el cable y lo cubrí con un marco de fotos familiar. La foto de los 4 en la boda de Daniel y Alicia. Al mirarla sentí un sabor amargo. La sonrisa de Alicia, el abrazo de Paco. Ahora todo eran mentiras. Antes de volver a acostarme, revisé de nuevo que la grabadora estuviera funcionando. Coloqué el marco de fotos justo para ocultar el cable. Luego me acosté fingiendo estar dormida. Paco regresó al dormitorio, se tiró en la cama y roncó como si nada estuviera mal. Pero mis ojos estaban bien abiertos en la oscuridad, más despierta que nunca. Alcancé el reloj y puse la alarma para más temprano de lo habitual. Cerré los ojos, pero no para dormir. Estaba lista para el siguiente paso de mi plan. Me desperté a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro. Solo la débil luz de las farolas entraba por la ventana. La casa estaba en silencio. Todo lo que podía escuchar eran los ronquidos constantes de Paco desde el dormitorio. Estaba en la cocina con una taza de café frío en la mano, mirando la sartén de aceite que ya estaba en la estufa. Era el último paso de mi plan, una simple trampa de humo, pero suficiente para exponer la verdad. Até un hilo delgado al encendedor de la estufa. Lo pasé por la ventana y lo até a un objeto pesado, una vieja lata de café que encontré en el armario. Todo lo que tenía que hacer era tirar desde la distancia y la llama encendería el aceite, creando un humo negro espeso suficiente para alarmar a los vecinos. Abrí un poco la ventana junto a la estufa para que el humo pudiera salir.
Luego lo probé una vez. El humo subió rápidamente formando espirales como una advertencia. Lo apagué inmediatamente, revisé todo de nuevo y me aseguré de no dejar ningún rastro que pudiera hacer sospechar a Paco. Me puse una chaqueta, agarré mi bolso grande y fingí que me iba de viaje. Antes de irme, entré al dormitorio y sacudí suavemente a Paco. «Tengo que ir a la estación de autobuses ahora mismo», dije con voz tranquila. «Voy a firmar un contrato. Probablemente volveré tarde esta noche». Abrió los ojos y con voz somnolienta respondió: «Está bien, ten cuidado, María Nieves. Llámame si necesitas algo». Luego hundió la cara en la almohada y volvió a dormirse. Miré al hombre que una vez amé y en quien confié. Ahora yacía allí sin saber de la trampa que lo esperaba. Me di la vuelta, mi corazón pesado, pero mis piernas firmes. En lugar de ir a la estación, fui al otro lado de la calle, a casa de Remedios. Era mi vecina y mi amiga. Abrió la puerta y me miró preocupada cuando vio mi bolso. «María Nieves, ¿qué haces despierta tan temprano? ¿Pasa algo?», preguntó con afecto. Forcé una sonrisa. «Reme, ¿puedo quedarme aquí unas horas? Necesito vigilar mi casa». Frunció el ceño, pero no dijo nada más. Me sirvió una taza de café caliente y me dio una silla junto a la ventana. Desde allí podía ver la entrada de mi casa donde Paco y Alicia entrarían y donde se revelaría la verdad. Alrededor de las 10, un taxi se detuvo frente a la casa. Alicia se bajó con un vestido floral ligero y gafas de sol oscuras, como si tuviera miedo de que alguien la reconociera. Paco abrió la puerta, miró alrededor apresuradamente y rápidamente la hizo entrar. Agarré mi taza de café con fuerza, mi corazón latiendo en mi pecho. «Es hora», murmuré y encendí la aplicación en mi teléfono conectada a la grabadora oculta que había dejado en el dormitorio. El sonido comenzó a llegar a través de mis auriculares. La risa de Alicia, el tintineo de copas, pasos pesados. Luego escuché la voz profunda de Paco. «Está bien, ya no tenemos que escondernos en un hotel». Alicia se rió. «Realmente sabes elegir tus momentos». «La vieja se ha ido, ¿verdad?». Me mordí los labios conteniendo la rabia mientras la escuchaba llamarme la vieja con tanto desprecio. Luego la cama comenzó a crujir junto con otros sonidos que no quería seguir escuchando. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije: «Solo un poco más, María Nieves. Solo un poco más». Unos minutos después, de repente, Alicia gritó: «¿Qué demonios? ¡Espera, espera!». Su voz estaba llena de pánico, casi sollozando. Paco gruñó: «Cállate, espera, déjame ver». Pero no era por el superglue. Era porque habían escuchado algo. Apenas toqué mi teléfono y activé la trampa de humo de forma remota. El hilo tiró con fuerza. La estufa se encendió, la sartén de aceite se prendió fuego. El humo negro salió de la ventana de la cocina en espirales espesas, extendiéndose afuera como una señal de alarma. Remedios jadeó, miró por la ventana. «María Nieves, tu casa está en llamas». Fingí estar asustada, pero por dentro me sentía extrañamente tranquila. Los vecinos comenzaron a salir a sus patios gritando: «La casa de María Nieves está en llamas. ¡Llamen a los bomberos!». Un hombre cercano. Esteban Navarro rápidamente sacó su teléfono y llamó al departamento de bomberos de la ciudad. Me quedé allí sosteniendo mi taza de café con fuerza, mis ojos fijos en mi casa. Todo iba según el plan. En mis auriculares la voz de Alicia sonaba cada vez más desesperada. «Paco, haz algo. ¿Hay humo? Tenemos que salir». La voz de Paco rugió: «No grites, vístete rápido». Pero sabía que no tendrían tiempo. Los bomberos estaban en camino. Miré por la ventana. El humo continuaba subiendo, haciéndose más espeso. Los vecinos se agrupaban gritando con pánico. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien. «¿Dónde está María Nieves?». «Salió de la ciudad por trabajo». «Eso es lo que escuché», respondió otro. Remedios, de pie a mi lado, me miró con ojos sospechosos, pero no dijo nada. Solo apretó mi mano suavemente. Sabía que tenía una corazonada, pero no necesitaba darle una explicación. La verdad estaba a punto de explotar y yo estaba lista. Solo 10 minutos después, la sirena de un camión de bomberos sonó al final de la calle como un clavo en un ataúd. El vehículo rojo aceleró y se detuvo derrapando frente a mi casa. Vi a Daniel saltar del asiento del conductor con su uniforme de jefe de bomberos, su rostro tenso. Mi hijo gritó con voz firme: «Preparen el equipo rápido, puede haber gente dentro». Lo miré y sentí un dolor agudo. Mi hijo, siempre tan orgulloso de su familia y sus padres, ahora estaba a punto de enfrentar la verdad más cruel. Quería correr y abrazarlo y decir: «Lo siento, Daniel». Pero no tenía otra opción.
Me quedé quieta, dejando que todo siguiera su curso. El humo de la cocina continuaba subiendo espesamente, haciendo que Daniel y su equipo creyeran que había un incendio grave. Mi hijo lideró el camino con un mazo rompiendo la puerta principal. El sonido de la madera astillándose resonó en el aire. Sus compañeros de equipo lo siguieron con mangueras y extintores. Escuché el alboroto proveniente del dormitorio, los gritos desesperados de Paco mezclados con los sollozos de Alicia. «Haz algo, Paco». «Tenemos que salir», Paco gruñó. «Cállate, vístete». Me mordí los labios apretando el teléfono donde la aplicación todavía transmitía el audio del micrófono oculto. Estaban atrapados indefensos, justo como yo había calculado. Daniel entró al dormitorio y pude imaginar lo que encontró su propio padre y su esposa, intentando vestirse apresuradamente, sus rostros pálidos de pánico y vergüenza. No estaba allí, pero a través de mis auriculares escuché la voz de Daniel vacilar. ¿Qué es esto? Un bombero detrás de él murmuró sorprendido. «¡Dios mío!». Otro no pudo contenerse y soltó una risa nerviosa, pero Daniel inmediatamente gritó: «¡Silencio!». Sabía que ese grito no era solo para mantener el orden, sino el último intento de mi hijo para ocultar su dolor. La humillación ahora estaba expuesta no solo ante Daniel, sino ante todo el equipo de bomberos y todo el vecindario. Un bombero salió corriendo y le dijo a Daniel: «Jefe, el humo está bajo control. Era solo un pequeño fuego de aceite. Nada grave». Pero Daniel no respondió. Imaginé que el joven todavía estaba en el dormitorio congelado por lo que estaba viendo. Los vecinos comenzaron a llegar aglomerándose frente a la puerta, señalando y susurrando. «¿Qué está pasando?» «Es Paco y su nuera», gritó una mujer, su voz llena de asombro. «Dios mío, ¿cómo pudo pasar esto?», añadió otra. Remedios, de pie a mi lado, sacó su teléfono y en silencio comenzó a grabar moviendo la cámara más cerca de Paco y Alicia, que se retorcían envueltos en sábanas, sus rostros contorsionados de vergüenza. Me miró con ojos llenos de piedad y enojo. «María Nieves, sabías de esto, ¿verdad?». No respondí. Solo asentí suavemente sin quitar los ojos de la ventana. Daniel salió del dormitorio. Escuché el golpe de sus botas en el suelo de madera. A través de los auriculares escuché a Paco gritar con voz ronca: «Saca a todos de aquí, cierra la puerta, Daniel». Pero era demasiado tarde. Todo el vecindario estaba reunido, sus rostros mostraban desdén, sus susurros sonaban como un coro de vergüenza. «Suegro y nuera, atrapados en el acto. Increíble», exclamó un hombre. «Pobre María Nieves, ¿cómo llegó a esto?», suspiró otro. Los bomberos, después de un momento de vacilación, tuvieron que actuar. Envolvieron sábanas alrededor de Paco y Alicia, tratando de cubrir sus cuerpos avergonzados, y los sacaron en camillas. Podía escuchar los sollozos rotos de Alicia mezclados con sus gemidos de dolor. «Por favor, hagan algo. Ya no puedo soportarlo más». Paco solo murmuró débilmente: «No dejen que nadie nos vea». Pero todo el vecindario ya los había visto. Había miradas de repulsión, risas burlonas y sacudidas de cabezas decepcionadas. Los sacaron envueltos en una sábana delgada en medio de los murmullos crecientes. «¡Qué desgracia, suegro y nuera! Dios mío, qué asqueroso». La multitud todavía estaba reunida en la entrada cuando la ambulancia se fue con su sirena sonando. Entre las voces fuertes escuché estallidos de risa. «¡Qué espectáculo!», gritó Esteban. «No puedo creer que haya dos personas tan desvergonzadas en este mundo». Una anciana, Amparo Castillo, sacudió la cabeza y le susurró a la persona a su lado: «Pobre María Nieves». Me quedé entre la gente fingiendo estar sorprendida, como si acabara de llegar corriendo desde la estación de autobuses. Daniel estaba inmóvil en el patio, sus brazos colgando su rostro pálido como un fantasma. Sus compañeros de equipo evitaban mirarlo y recogían silenciosamente sus herramientas. Sabía que Daniel no solo estaba conmocionado por ver a su padre y a su esposa atrapados en la cama, sino por la doble traición de las dos personas que más amaba. Quería correr y abrazarlo, decirle que lo sentía por dejar que viera algo así, pero me contuve y caminé detrás de Remedios, quien me acompañó en silencio al hospital. Nos sentamos en el pasillo del tercer piso, esperando mientras mantenía la mirada preocupada de una esposa que acababa de enterarse de que su casa había estado en llamas. Horas más tarde salió un médico, el sudor en su frente. Me miró y habló en voz baja. «Señora Cano, logramos separarlos. Afortunadamente no hubo daños graves. Solo necesitan un poco de pomada para la piel». Asentí fingiendo estar aliviada mientras mis dedos rozaban discretamente mi bolso donde había escondido el sobre grueso con todas las pruebas. «Gracias, doctor».
dije mi voz temblando para ocultar mis planes. ¿Puedo verlos? Asintió y me llevó a la estación de enfermeras donde me dieron instrucciones sobre el cuidado posterior. La enfermera, una joven llamada Rocío, me miró con compasión. Señora, esta es una situación muy difícil, lo siento mucho. Di una sonrisa débil y en el momento en que se dio la vuelta entré a la habitación del hospital con el sobre en la mano, fingiendo preocupación. Paco, Alicia, ¿están bien? Alicia estaba en la cama, su cabello desordenado, sus ojos rojos, incapaz de mirarme. Paco, todavía pálido, murmuró: María Nieves, yo... ¿puedo explicar? Pero no lo dejé continuar. Coloqué el sobre en la mesa junto a la cama. Esto es para ti, dije con voz fría pero firme. Todas las pruebas, las fotos, los videos, las grabaciones, todo. Saqué otro sobre. Y esto es la notificación de demanda de divorcio. Ya la presenté ante el tribunal. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. En 6 meses todo habrá terminado. El rostro de Paco se puso blanco. María Nieves, por favor, escúchame. No, lo corté. 40 años de matrimonio terminan aquí. Firma los papeles y luego haz lo que quieras siempre y cuando desaparezcas de la vida de mi hijo y de la mía. Alicia se derrumbó llorando, mirando hacia la puerta, esperando ver a Daniel. Cariño, perdóname. Cometí un error. Por favor, te lo ruego. Perdóname. Pero Daniel nunca entró. Se había ido. Paco intentó agarrar mi mano, su voz temblando. María Nieves, escúchame, no quería esto. Me alejé cortándolo. No digas nada más, Paco. Elegiste este camino. Gritó desesperadamente. María Nieves, por favor. Pero la enfermera entró y advirtió: silencio, esto es un hospital. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. En el pasillo vi a Daniel apoyado contra la pared, su cabeza entre sus manos. Me acerqué y puse mi mano en su hombro, pero no levantó la cara. Mamá, susurró su voz rota. ¿Por qué tenía que ser papá? ¿Por qué ella? No respondí. Solo lo abracé fuerte, compartiendo su dolor con el mío. En ese momento supe que Paco y Alicia habían perdido todo su honor, su matrimonio, incluso su sucio plan. Pero Daniel y yo también habíamos perdido una familia. Solo esperaba que con el tiempo encontráramos la paz. Unas semanas después del escándalo, mi pastelería estaba más ocupada que nunca. La pequeña campana en la puerta no dejaba de sonar. Los clientes entraban y salían con sonrisas y cumplidos. María Nieves, eres tan fuerte, dijo Remedios, sosteniendo una bolsa de flan recién horneado. Todo el barrio está orgulloso de ti por cómo defendiste tu negocio familiar en medio de toda esa suciedad. Sonreí y le agradecí. La gente me apoyaba. Me llamaban una mujer fuerte, pero solo yo sabía que esa fuerza venía de los pedazos rotos de mi corazón. Cada vez que miraba el horno, donde había trabajado con sudor y lágrimas durante 40 años, recordaba a Paco y Alicia, que querían quitármelo todo, pero fracasaron. Y yo todavía estaba aquí con mi pastelería con Daniel y con una nueva vida. Daniel se mudó conmigo justo después de ese día. No habló mucho sobre lo que había pasado, pero noté el cambio. Ya no era el Daniel alegre que siempre se reía. Sus ojos ahora miraban profundamente como si llevaran una herida que no sanaría. Mamá, quiero quedarme aquí un tiempo, me dijo la primera noche cuando entró con su maleta. Voy a ayudarte a administrar la pastelería, a hablar con los clientes, lo que necesites. Lo abracé. Sentí el calor del hijo que había criado y simplemente asentí sin preguntar nada. Sabía que Daniel necesitaba tiempo y yo también. Cada mañana abríamos la pastelería juntos. Yo preparaba el horno y organizaba las bandejas y Daniel revisaba las facturas y llamaba a hoteles y restaurantes. Mamá, el Hotel Gran Vía quiere aumentar su pedido de dulces para la próxima semana. Me llamó desde la caja registradora, su voz tranquila pero sin su brillo habitual. Está bien, respondí. Confirma el pedido. Prepararé más masa. Estos momentos simples me daban una paz que no había sentido en años. Ya no había más miradas falsas de Paco, ni más voz dulce y calculadora de Alicia. Solo éramos Daniel y yo cuidando de lo que aún teníamos. Las cenas eran solo nosotros dos ahora. Nos sentábamos frente a frente en la pequeña cocina comiendo comidas sencillas. A veces arroz con judías y pollo, a veces solo pan con café. «Mamá, ¿puedes hacerme un flan este fin de semana?», me preguntó una noche con una débil sonrisa, la primera que había visto desde el escándalo. «Está bien», respondí aliviada, «pero tienes que ayudarme a remover el caramelo». Asintió, y en ese momento sentí que nos estábamos recuperando lenta pero seguramente. Empecé a hacer tiempo para mí misma, algo que casi nunca hice en 40 años.
Me uní a un club de cocina en el centro comunitario donde mujeres de mi edad compartían recetas y contaban sus historias. «María Nieves, haces el mejor flan del barrio», me dijo una mujer riendo cuando traje una bandeja. Respondí sonriendo. «Es un pequeño truco que aprendí en Sevilla». También empecé a ir a la iglesia los fines de semana. Me sentaba en silencio con la luz de las vidrieras en mi rostro y rezaba no por Paco o Alicia, sino por Daniel, por mí misma, para que encontráramos la fuerza para seguir adelante. A veces iba a pasear con Remedios por la Plaza Mayor escuchándola hablar sobre los chismes del barrio. «Sabes, María Nieves», me decía, sus ojos brillando, «todos todavía están hablando de Paco y Alicia, pero dicen que tú eres la que ganó». Solo sonreía sin responder. Gané tal vez, pero el precio fue perder a toda mi familia. Daniel también comenzó a cambiar. Se volvió menos callado y comenzó a contarme sobre su trabajo como bombero. «Apagamos un incendio en el mercado ayer», me dijo una noche mientras cenábamos. «Fue realmente peligroso, mamá. Pero afortunadamente nadie resultó herido». Lo escuché, mi corazón lleno de orgullo. «Por favor, ten cuidado», dije, mi voz temblando. «Eres todo lo que me queda». Daniel me miró con ternura. «No te preocupes, mamá, nunca te dejaré sola». Esas palabras fueron como medicina. Me devolvieron la fe de que, aunque había perdido tanto, todavía tenía a mi hijo que siempre estaría conmigo. Una tarde, mientras la pastelería estaba llena de clientes, me senté en la caja registradora observando el movimiento en la calle. La campana de la puerta sonaba sin parar. El olor del pan dulce llenaba el aire. Miré las bandejas de flan y pasteles y pensé en todo el viaje. Había construido esta pastelería con mis propias manos, desde una niña en Sevilla hasta una mujer que sabía cómo resistir. Paco y Alicia querían quitármelo todo, pero fracasaron. Mantuve mi pastelería, mantuve a Daniel y, lo más importante, me mantuve a mí misma. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. Si te gusta la historia, dale me gusta y suscríbete a mi canal.